Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Versión de Arte y en la Galería Ekain. Hoy tengo conmigo pues una gran pintora, Marta Marugan. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Y vamos a hablar con ella, aunque ya la conocemos, por supuesto, después de una trayectoria muy interesante que llevas elaborando, ese camino tan fantástico que es el mundo del arte. Vamos a hablar hoy, si te parece, esa frase tan bonita que tú pones en tu web: dibujar para ver. Eso es, yo creo que lo que tenemos que aprender todos, ¿no? Sobre todo para poder expresarnos de una manera, pues bueno, con cierto peso. Marta, cuéntanos por qué esa frase. Bueno, esa frase ha surgido de muchos años de docencia. He dado muchas clases de dibujo y de gráfica. Y toda esa experiencia, todo ese relacionarme con la creación de los estudiantes, de las personas que se interesan por la representación, y mezclado también pues con mi propia experiencia como dibujante y creador durante toda la vida, me hizo llegar a hacer un tipo de ejercicios en los que se relaciona mucho el hecho de ver para dibujar, y cómo el dibujo te lleva también a ver, a visualizar más en tu vida diaria, en tu cotidiano. Y creo que es un tema muy interesante, cómo a veces las personas vienen a una clase a aprender a dibujar mejor, a coger destreza, y van descubriendo una gran joya que es el ver, el aprender a observar, a apreciar más pues este sentido, ¿no? Me estás hablando como docente, que lo eres también, esa proyección que necesitas de alguna manera entregar de una manera generosa, después de toda tu trayectoria de experimentación y de encuentros y de desencuentros, este bagaje, ¿no?, de dialogar con la vista también, ¿no? A través de ella luego vamos narrando nuestras propias emociones y vivencias. Pero como creadora, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en imágenes? Estos cuadros tuyos, esta obra gráfica o incluso las litografías que también tenemos en la Galería Ekain. Por cierto, invitamos a todos a que acudan a encontrarse con obra tuya, que siempre está en el fondo de este espacio. Como creadora, esta visión tan intimista que tienes de ver tu existencia en este mundo es muy particular, y sí me gustaría que nos ayudaras a leerla. Sí, bueno, yo siempre he concebido pues la creación como la representación, la creación como un diálogo, ¿no? Mi vida siempre ha sido un gran tesoro y un gran apoyo el ver, la contemplación. Ha sido un gran regalo que he tenido en la vida, y la contemplación me lleva a pintar también, el recuerdo de la contemplación, el deseo de representar. Y siempre hay este diálogo que me lleva de un lado a otro, ¿no? A ver en mi vida, en mi cotidiano, y a ver también en la pintura de otros este amor por todo lo que es el arte, ¿no? Por el mundo de la representación, y a dialogar en mis propios cuadros con mis recuerdos, con mi imaginación y con el propio cuadro en sí, con su composición, con cómo se va generando, ¿no? Y ahí estoy desde siempre, ¿no? En una relación que va muy directa entre mi vida, mi sensación visual y mi representación en los cuadros. Xavi nos va a coger un plano ahora, se va a poner un poquito más lejos, y vamos a hacer, mira, esto que nos estábamos proponiendo antes, hacer que el cuadro sea una ventana, y nosotras nos vamos a poner a mirar a través de la ventana. Y estamos viendo pues la obra de Marta Marugan, ¿no? ¿Y qué ves, Marta? ¿Qué es lo que ve el paisaje? ¿Qué tiene este paisaje de Marta? Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, ¿no? Este es un cuadro en concreto que viene generado de estar en Castellón. He hecho
visitas a Castellón, amigos que viven allí, y ahí hay una luz fantástica. Yo vivo en el Mediterráneo desde hace años, aunque soy un donostiarra y adoro venir aquí, pero allá estoy, en Castellón hay una luz muy brillante, hay esta tierra seca con chumberas, con mar muy brillante también, ¿no? Es muy particular, ¿no? Entonces, estas experiencias luego, sin saber en qué momento, no salen. Yo parto, en este caso es clarísimo y es como suelo trabajar, parto de hacer una base sin saber muy bien hacia dónde va a continuar y respetando lo que encuentro más interesante en ella, y luego mi imaginación recurre a visiones, a lugares donde he estado, ¿no? Y estos paseos por Castellón me generaron esta visión, este lugar, ¿no? La mujer que está creando esta imagen, que eres tú, hay una simbología, yo creo, muy presente, como prácticamente todas las obras, ¿no? Todas tienen esos elementos que construyen la imagen, y que al final pues eres tú la única que lo ha metido, entonces es por algo, ¿no? Es que me estoy fijando que, por ejemplo, en la superficie de este cuadro están estos puntitos que le dan todavía más fuerza al pincho del cactus. Estamos en un momento de fragilidad, en un momento donde la vida es un poco a veces bonita porque vemos que hay luz azul y está el cielo despejado, aunque nos viene ahí una especie como de nube rara. Hay por ahí, ¿no? Hay una especie de ente, de flor. A ver, a mí el espacio, la representación del espacio me interesa mucho. Me conmueve mucho, ¿no? El llegar a representar sensaciones, comunicar sensaciones de luz y espaciales, ¿no? De una manera u otra. Entonces, esta figura me sirve mucho para eso, ¿no? Esta figura flotante, y también me composiciona mucho. Y luego, sí, las chumberas es un tema un poco recurrente en mí. Primero porque es que la he estudiado muchísimo, porque encuentro que plásticamente es fantástica, es como un personaje, es como alguien, ¿no? Algo que me intriga mucho también es las manchas o los objetos que son como entidades, que eso también se ve bastante en la obra que hago, ¿no? Entonces, la chumbera tiene mucha pinta de ser alguien al mismo tiempo, ¿no? No es, porque es una vegetal, pero tiene mucho carácter, a veces parece que tiene nariz o que se mueve de cierta manera, ¿no? Luego tiene una resistencia enorme, como planta, es increíble, ¿no? Yo la relaciono mucho con Castellón, precisamente, ¿no? Marta, para ti el arte, fíjate, te voy a hacer una pregunta, lo mismo que nos cuesta mucho contestarla, ¿no? Pero tenemos que hacer entender a nuestra sociedad que es necesaria la cultura a través del arte también, ¿no? Porque podemos ser cultos de muchas cosas, pero también tendríamos que serlo de lo que es la belleza, tanto pictórica, en la literatura, en la danza, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo definirías de alguna manera el por qué te has dedicado a este mundo? ¿Podría ser la definición de qué es arte? Sí, hijo, es que es un temazo muy difícil y sí, bueno, yo he pintado desde pequeña, o sea, empezó siendo una necesidad, es algo que en mi primera juventud pues hacía constantemente y me apasionaba, ¿no? Y era un gran apoyo para mí, tanto dibujar como ver. Y pasaba horas observando, yendo al Museo San Telmo, me tiraba las horas allí cuando tenía 13 años, dibujando cosas que veía, podía ser lo que fuera, un pequeño objeto como una escultura, y dibujaba a todo el mundo, no paraba, ¿no? Entonces, ha sido algo innato, no sé,
Con los años sí, es difícil ganarse la vida solamente como creador y la vida es muy larga, ¿no? Entonces, lo que siempre he hecho, siempre he amado tanto esto de vivir a través de la mirada, ¿no? Y de la observación, que he trabajado en cosas siempre artísticas que tienen que ver con el arte, sea la docencia o como estampadora o editora, incluso vendiendo arte. Muchas profesiones alrededor del mundo del arte, ¿no? Y es que es apasionante para mí y nunca he dejado de crear desde pequeña, de un primer momento más como una necesidad más personal y con el paso de los años, bueno, como una profesión, como una cosa que también necesitas comunicarla a los demás. No solo que te ayude a ti, sino que sirva para todos, ¿no? Porque si no, pues con los años podría resultar frustrante, ¿no? Trabajar solo. Que me estás hablando de arte como vida, ¿no? Sí. Arte y vida. Es lo mismo. ¿Tu hija, porque también eres madre, también hace algo relacionado con este mundo? Bueno, ella no. Sus padres, los dos, somos artistas y ella se ha ido por algo más. A ver, ella siempre le ha gustado mucho y le apasiona la literatura, la escritura, y ella estudió traductora. Ella es trilingüe desde que nació y entonces ha desarrollado todo esto. ¿Qué visión tienes tú del lugar donde vivimos, este país, aparte de la cultura que tiene, frente a otras? Porque tú has vivido muchos años en Francia y eso es, en París. Sí que me gustaría, no que hiciéramos una comparación, pero sí una evolución, ¿no? Porque tú vienes de ahí, bueno, estudiaste aquí, luego te fuiste a Francia y volviste, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de salir y de volver también? ¡Qué pregunta! Pero bueno, yo creo que sí vienes con un bagaje. Vas quizás porque dices, bueno, me voy y quiero ver cosas y escuchar y empaparme de otras emociones. Aprendo, me encuentro y vuelvo. Pero en ese camino, cuando se llega al destino, que es otra vez nuestro lugar, ¿no? Hay siempre dejes de aquello, ¿no? que estuvimos, como por ejemplo hemos dicho, de esta cultura francesa, o no, o estabas totalmente metida en tu mundo y bueno, ahí fuiste para ver cosas y seguir con lo tuyo. Bueno, yo creo que siempre que es una gran experiencia, por un lado, y desde luego que te traes una maleta, ¿no? con cosas y me ha servido muchísimo en mi trayectoria de profesional, ¿no? Concretamente, bueno, yo no he parado, siempre he hecho esta vida un poco nómada, que ha sido bastante complicado, requiere mucha energía, pero me ha dado mucho también, ¿no? Y bueno, primero yo me fui a Barcelona a acabar los estudios de Bellas Artes, terminé la especialidad allí. Luego tuve una beca que estuve en Italia estudiando obra gráfica a color en el Bisonte y estuve allí 2 años, un año con una beca y luego me quedé. Luego volví a Barcelona, me fui 10 años a París del 92 al 2002 y después volví y estoy viviendo en Barcelona. Todo esto además viniendo constantemente a San Sebastián, porque yo estoy muy relacionada con esta ciudad sentimentalmente y es mi lugar y aquí tengo mi familia genérica. Entonces me has hecho pensar en un personaje que siempre he desarrollado, que he hecho un par de libros, que es la mujer casa, que ella dice, desde el principio ella proclama, siempre vuelvo a casa, siempre. Ella, esta es como su historia, ¿no? Siempre vuelve a casa, por eso lleva la casa en la cabeza, ¿no? Y este nomadismo siempre me ha llevado a volver aquí, ha sido una vida como cíclica, ¿no? Y
Y París en concreto, pues fueron 10 años muy ricos profesionalmente para mí, a nivel de, sobre todo en gráfica, aprendí mucho con Michael Bulworth, trabajé con una editorial de litografía y grabado manual, donde trabajé para gente pues fantástica, ¿no? Como Plensa o Sicilia Broto, Miquel Montt, mucha gente y otros, ¿no? Estos de españoles, y esto me llevó a ferias también, a conocer el mundo de las ferias. Tuve suerte de conocer todo eso, ¿no? Desde dentro, me ha enriquecido muchísimo y me ha dado mucha experiencia. Eso luego me llevó a poder trabajar en Cataluña, en Barcelona, pues en una muy buena escuela, en la Escuela Massana, dando gráfica también y dibujo, y bueno, pues todas esas experiencias llevan unas a otras. Mis viajes a China, aunque he hecho un par de viajes allí y aunque fueron muy breves, pues un mes cada uno, pero eso me ha dado a mí durante años mucho interés por toda esa cultura y por estudiar caligrafía china e investigar a mi manera en todo eso, traerme material de allí. Bueno, los viajes para mí han sido muy enriquecedores, desde luego. Marta, muchísimas gracias. Yo, para terminar, porque ya nos toca ya terminar, son 20 minutos casi, y bueno, yo lo que quiero resaltar es, escuchándote, la suerte que hemos tenido de vivir este momento, porque todavía tenemos que abrir muchas puertas y tenemos que empujar todavía, ¿no? Pero hay que reconocer que, bueno, has podido viajar, hemos podido aprender, hemos podido estudiar, y el resultado es esta maravilla, que podemos ser por fin libres y de alguna manera ser partícipes de una sociedad que vaya poco a poco a ser equilibrada y equitativa. Esperemos de ello, porque ven ustedes todo lo que una mujer es capaz de aprender y de hacer aprender a los demás. Muchísimas gracias, Marta, eres brillante, enhorabuena, y a seguir el camino. A ver si ya lo mismo el final es aquí, en San Sebastián. Pues ojalá, a mí me encantaría volver aquí y trabajar aquí en mi lugar. Esta es mi casa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, vean cultura, que yo creo que siempre será algo muy grato y sobre todo nutritivo. Muchísimas gracias. Adiós.